Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dila Rebeca Mesa Castro. Actualmente desempeño el puesto de jefa de la Unidad Jurídica de la Dirección Regional Península de Baja California y Pacífico Norte de CONAM, y en este módulo vamos a ver lo que son las atribuciones de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y sus instrumentos de gestión. Bueno, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Qué significa ser un órgano desconcentrado? Básicamente lo que nos dice la ley es que no tiene patrimonio propio. Dependemos de la política que dicte la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sobre todo del presupuesto. Nuestro presupuesto lo determina la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entonces quedamos dictados, ¿no? Seguimos siendo parte de la Secretaría, entonces las decisiones las tenemos que tomar junto con la Secretaría. Eso básicamente significaría lo que es ser un órgano desconcentrado, y nuestra misión es conservar el patrimonio natural de México mediante las áreas naturales protegidas y otras modalidades de conservación, sobre todo fomentando una cultura de conservación y desarrollo sustentable en las comunidades asentadas en su entorno. Las áreas naturales protegidas no solamente se ven solas, ¿no? Las áreas protegidas se ven con la participación de la comunidad. Evidentemente tenemos que hacerlo así, verlo así, y es por esto la importancia al momento de elaborar el programa de uso público, que obviamente tienen que participar todos los sectores, porque lo que se busca, y lo dice la misión de la comisión, es el obtener, ¿no? el lograr el desarrollo sustentable de las comunidades. Actualmente la Comisión Nacional descarga su competencia en 9 direcciones regionales. En la que nos toca trabajar es la Dirección Regional Península de Baja California y Pacífico Norte, y como lo pueden ver en el mapa, se encuentran adscritas 17 áreas naturales protegidas. Tenemos una diversidad de ecosistemas, tenemos desierto, tenemos zona costera, tenemos bosque. Estamos viendo toda la península de Baja California, pero no solamente vemos áreas naturales protegidas, como bien lo dice, ¿no? La misión abarca otras modalidades de conservación, y estamos viendo sitios Ramsar, estamos en regiones prioritarias para la conservación, también tenemos áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Entonces la superficie es muy amplia. En la actualidad ya tenemos 9 millones de hectáreas. Si se publica la giganta, entonces ya estaríamos sumando más de 10 millones de hectáreas. En la porción central de la península tenemos a las dos grandes reservas, tenemos a la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno y al Área de Protección de Flora y Fauna Valle de los Cirios, y si le sumamos también Valle de Los Ángeles, pues encontramos ahí una porción del territorio muy grande bajo estatus de protección. Nuestras facultades se encuentran conferidas en el reglamento interior de la Semarnat. La última reforma la sufrió el año 2012. Prácticamente para la comisión no sufre muchas modificaciones, sino únicamente en 2 direcciones: en la Dirección General de Conservación para el Desarrollo y Operación Regional, que es donde cambian, ¿no? Ahí las competencias, pero nuestras facultades son el fomentar y desarrollar actividades tendientes a la conservación, el ejecutar los programas de subsidios. Sabemos que tenemos que promover el desarrollo sustentable, y ¿cómo lo vamos a promover? Pues ofrecemos, ¿no? Brindamos la oportunidad de programas de subsidios. Tenemos Procodes, tenemos Procer, tenemos Promam, tenemos PET, tenemos Provicom, y eso nos hace fomentar el desarrollo sustentable, pero sobre todo la conservación de los recursos naturales. También tenemos programas productivos para la gente que se encuentra ahí asentada en las áreas naturales protegidas, y sobre todo promovemos la participación de la sociedad. No podemos ver un área natural protegida sin la participación de los habitantes, de los sectores, de los gobiernos,
Y aquí sí me gustaría que quede muy claro que al momento de elaborar el programa de uso público, sí, pues estamos considerando los elementos jurídicos, los elementos técnicos, pero sí tenemos que tener muy claro que tenemos que promover la participación de los sectores que están involucrados, o sea, qué tipo de prestador es con el que voy a tratar, pues tendríamos que estar promoviendo la participación de todos. Y sobre todo estamos facultados para emitir recomendaciones a las autoridades, ya sea federales, estatales y municipales. ¿Esto qué significa? Que podemos emitir opiniones técnicas respecto a cualquier aprovechamiento o cualquier tipo de desarrollo que se pretenda establecer en las áreas naturales protegidas. ¿Por qué? Porque pues tenemos que cuidar, ¿no? Tenemos que cumplir con nuestra misión, es que se siga conservando ese sitio, ese patrimonio natural de México, pero que el desarrollo que se dé en esa zona tiene que estar basado en desarrollo sustentable. Para cumplir las atribuciones tenemos 3 tipos de instrumentos: los instrumentos legales, los instrumentos de manejo y los instrumentos de gestión. ¿Cuáles van a ser mis instrumentos legales para lograr la conservación y protección del patrimonio natural? Pues en primer término tenemos la declaratoria del área natural protegida, tenemos el programa de manejo, tenemos los programas de restauración, los programas de manejo adaptativo del fuego, y los instrumentos de manejo pues serían aquellos que me permitan establecer una serie de lineamientos, como serían las áreas de refugio o el programa de acción para la conservación de especies. Y los instrumentos de gestión son aquellos que me permiten el fomento de las actividades productivas, como bien lo decíamos en la lámina anterior, pero fomentando siempre el desarrollo sustentable. Y tenemos el PROCODES, nosotros lo conocemos como PROCODES, pues el Programa de Conservación para el Desarrollo Sustentable, el Programa de Empleo Temporal, conocido como PET, el PROMOVI, Programa de Monitoreo Biológico, el Programa de Vigilancia Comunitaria, el PROVICOM, y tenemos también un tipo de programas para las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Esos 3 tipos de instrumentos pues nos van a hacer cumplir con las atribuciones y facultades de la CONAM, que nos logre la misión, ¿no? Que como lo veíamos, que la misión es la conservación y protección del patrimonio natural de México. ¿Qué son las áreas naturales protegidas? Son aquellas porciones de territorio nacional que requieren ser conservadas y que se encuentran en buen estado de conservación. Eso lo establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el artículo 45. Nuestros objetos, el objeto del área natural pues va a ser preservar el ambiente natural. Tenemos que salvaguardar la diversidad genética. Eso significa que en las áreas naturales protegidas, de acuerdo a la Ley de Bioseguridad, está prohibido el introducir especies exóticas, está prohibido desarrollar experimentos con organismos genéticamente modificados. Entonces lo que se busca es salvaguardar esa diversidad genética, porque hay especies que únicamente se encuentran en ese sitio, pero también asegura la preservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas. Tenemos que proporcionar un campo propicio para la investigación, pero sobre todo tenemos que generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías tradicionales o nuevas. Esto quiere decir que si en el área natural protegida tradicionalmente se desarrolla, pues la vamos a rescatar. Esa es nuestra función, el seguir rescatando, el que las tradiciones se sigan llevando a cabo en ese territorio. No por ser área natural protegida ya no va a seguir siendo viable la actividad que desarrolla, por ejemplo, en el caso de Sierra La Gigante, el ranchero, ¿no? Lo que tenemos que hacer es rescatar y ver de qué manera proponemos nuevas tecnologías, pero sobre todo pues que sean tendientes a la preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. ¿Cómo se crea un área natural protegida? Sabemos que el área se establece mediante una declaratoria que expide el Ejecutivo Federal, el titular del Ejecutivo Federal. En este caso el decreto de creación sale publicado en el Diario Oficial de la Federación, pero para tener un decreto de creación la ley nos dice que hay un procedimiento. Bueno, ¿cuál es el procedimiento?
Anteriormente, en los 80s, nada más se decía del paralelo 28 al paralelo 26 queda declarada el área natural protegida. Bueno, ni siquiera se habla de área natural protegida. Se decía esta porción del territorio nacional queda bajo estatus de protección, ¿no? Pero no, se crea la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y es quien establece el proceso para determinar un área natural protegida, y el primer paso es que tienen que prepararse los estudios técnicos que justifiquen la creación. Lo puede hacer acompañado de instituciones, de educación superior, lo puede hacer con investigadores, lo puede hacer con organizaciones no gubernamentales, lo puede hacer con dependencias gubernamentales. Es una cooperación entre varias partes para generar esos estudios que justifiquen la creación de un área natural protegida. Una vez que se cuenten con esos estudios, los estudios se publican en el diario oficial y se someten a opinión de todos los sectores. ¿Por qué? Porque como lo veíamos en láminas anteriores, lo que tiene que hacer la Secretaría es promover la participación de toda la población, y se tiene que cumplir con ese principio, es un principio constitucional. Entonces se tienen los estudios, se publican en el diario oficial, se somete a consulta, nosotros le llamamos consulta pública, para que todos puedan opinar respecto a esa propuesta de área natural protegida. La misma ley nos dice que deben de contener esos estudios. Básicamente es una descripción biológica, social, de tradiciones, pero también tenemos que considerar cuáles son los objetos de conservación, ¿no? Desde ahí empezamos a hablar de objetos de conservación, que nos dice por qué es importante declarar esta área natural protegida, y una vez que se tiene esa consulta, se procede a ya detonar el proceso. Tiene que estar involucrado jurídico de la CONAM, tiene que estar involucrado jurídico de la Semarnat, y posteriormente ya se publica el decreto de creación del área natural protegida. Básicamente encontramos tres partes. Bueno, yo lo pudiera dividir en tres partes. En la primera parte serían los considerandos, que estos vienen de los estudios que justifican la creación. Ahí encontramos nuestros objetos de conservación, por qué considero como nación importante decretar esta área como reserva de la biosfera, como parque nacional, como área de protección de flora y fauna. Entonces ahí podemos encontrar que ya sea por el santuario de ballenas, por ejemplo, porque ahí llegan, se alimentan, se refugian, o en el caso de Cabo Pulmo, porque está el arrecife mejor conservado del Golfo, porque es el único. Entonces, sí es importante, si pertenecemos a un área natural protegida, el leer el decreto, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? ¿Cuál es el espíritu de creación de esa área natural protegida? Y posteriormente pues viene la zonificación. Tiene que haber una zonificación primaria, porque así lo establece la ley. Tenemos que determinar una zona núcleo y una zona de amortiguamiento, misma que ya estaba en el estudio técnico, y una regulación primaria. Son prohibiciones muy generales para la zona núcleo y actividades permitidas, y es una prohibición muy general para la zona de amortiguamiento, pero de ahí va a derivar nuestro programa de manejo. No podemos ver el programa de manejo sin sustento en el decreto de creación, y ese decreto de creación pues tiene su justificación en el estudio técnico. Entonces, pero el decreto de creación ya toma en cuenta cuál fue la opinión que tuvo toda la población en general. Entonces llegamos a ese consenso, tenemos el decreto de creación que se publica en el Diario Oficial de la Federación. También no hay que olvidar que las áreas naturales protegidas, nosotros como Estado parte de diversos convenios internacionales, tenemos que cumplirlos, ¿no? Evidentemente la legislación nos dice que los convenios internacionales son como si fueran disposiciones de la Carta Magna, en este caso la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y les tenemos que dar la misma importancia. Entonces
al momento de elaborar el programa de uso público, no solamente vamos a tener en consideración la Constitución, la ley, el reglamento, el decreto, el programa de manejo, sino también considerar qué disposiciones establece los convenios internacionales. En este caso, pudiéramos hablar del convenio Ramsar, que es el de los humedales. Tenemos 142 sitios Ramsar en México. Valdría la pena que ustedes buscaran si su área natural protegida tiene este estatus de protección, y sobre todo cuando se va a designar un sitio como sitio Ramsar, se llena una ficha. En esa ficha se establece cuáles son las características y cuáles son aquellos elementos que se deben de tomar en cuenta para declararlo, y que finalmente es lo que vamos a proteger. Entonces, si su área natural protegida tiene esa designación, sí sería importante que la establecieran en su programa de uso público, porque finalmente estamos obligados a cumplirlo por disposición, ahora sí que de la Constitución. Pero también contamos con sitios de patrimonio mundial. La convención nace en 1972. ¿Por qué? Porque hay sitios que son inestimables e irreemplazables de las naciones. Esto significa que hay sitios con valores excepcionales, así lo marca UNESCO, y es súper importante cuidarlos, porque la pérdida de cualquier bien pues representa una pérdida invaluable para la humanidad. Tenemos sitios culturales y naturales, en este caso la CONAM, todos los sitios naturales que se decretan por UNESCO pues caen en un área natural protegida, y obviamente pues por competencia nos corresponde el cuidarlos, ¿no? Porque tenemos que cuidar que se siga preservando ese valor excepcional. Entonces, al igual que el sitio Ramsar, se llena una ficha, inclusive México es quien lo propone. Uno pudiera decir, es que la UNESCO es quien me designa Patrimonio Mundial. No, uno como Estado, parte de ese convenio, busca que ese sitio se enliste o se declare así tal, porque es único en el mundo. O sea, no estamos hablando de México, sino es único en el mundo. En estos tiempos, México está buscando la nominación Patrimonio Mundial para el archipiélago de Revillagigedo, y tiene que seguir todos los pasos que se deban de seguir. Pero una vez que se declara, uno dice, pues ya se declaró, ¿qué sigue, no? Uno está obligado a continuar cuidando esos valores excepcionales. Entonces, también si ustedes localizan a su área natural protegida inscrito en esa lista, también tendrían que considerarlo en su programa de uso público, porque es un convenio internacional y definitivamente tenemos que cumplirlo, ¿no? Actualmente México cuenta con 31 sitios inscritos. Para el caso de la región, nos toca ver lo que es el Santuario de las Ballenas e Islas del Golfo de California. Entonces, si ustedes determinan que su área natural protegida cae en un sitio de patrimonio mundial, sí sería considerable ponerlo en su programa de uso público, porque tenemos que cumplir con esa ley, con ese convenio. Bueno, entonces ahora, ya que tenemos el decreto de creación, tenemos la obligación, porque así lo dice el decreto, así lo dice la ley, que tenemos un año para la elaboración y publicación del programa de manejo. Creo que esto de un año debería sufrir reformas, porque creo que sí es, como tienes que lograr la participación de todos los sectores, pues se vuelve complejo, ¿no? No hay que olvidar que sí tienes que tener ese consenso de todos los sectores. Y el programa de manejo básicamente es un plan rector de los usos y modalidades que se le van a dar al área natural protegida. Consta igual, ¿no?, que el decreto lo puedo decir de 3 partes,
que es la parte operativa. Al inicio se establecen cuáles van a ser las metas de la dirección, los objetivos de la dirección, y luego pasamos a la parte normativa, que es lo que sale en el Diario Oficial de la Federación, y establece la zonificación. Aquí parte de lo que dice el decreto, pero ya lo vuelve más específico. La zona de amortiguamiento se subdivide en diversas subzonas para, porque tienen un fin, ¿no? Cada subzona tiene un fin. Tenemos una zona de uso tradicional, tenemos una zona de uso público, que tendríamos que determinar en nuestra área natural protegida cómo está subzonificada, y sobre todo que nos establece qué se puede hacer y en dónde se pueden hacer las actividades. Entonces, nuestro programa de manejo va a ser nuestro eje rector de dónde y cómo se pueden realizar las actividades. Aquí sí es importante que ustedes conozcan su decreto, que sepan cuál es la zona de núcleo, la zona de amortiguamiento, esa regulación primaria, pero también el programa de manejo. ¿Qué me dice el programa de manejo? ¿Dónde puedo realizar la actividad? ¿Cómo puedo realizar la actividad? Y la regulación, ¿no? Porque ustedes van a notar que es muy general. Entonces, son aquellas cuestiones que no regula el programa de manejo, las va a regular el programa de uso público. Entonces, es importante que lo conozcan, porque ustedes pueden notar que dicen: no, pues para la actividad de buceo consideramos que hacen falta más reglas, y esas reglas son las que van a quedar asentadas en el programa de uso público. Como lo veíamos, ya como reflexión final, sí es importante que ustedes sepan y que se pregunten cuáles son los objetos de conservación que establece la declaratoria de mi área natural protegida, cuál es el espíritu que busca este decreto, qué vamos a proteger, pero sobre todo también qué regulación o medidas establece el decreto de creación, cuál es mi zona núcleo, cuál es mi zona de amortiguamiento. Y en base a esas dos preguntas ya voy a tener claro cuál es el objeto de conservación y qué es lo que está regulando mi programa de manejo. Antes los programas de manejo nada más venía subzona de uso tradicional y te hacía una breve descripción. Ahora no, ahora la unidad coordinadora de asuntos jurídicos dice: tienes que sustentar qué actividades se desarrollan en cada una de las subzonas, y de acuerdo al artículo 47 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, tú determinas qué actividades se van a desarrollar ahí, si son compatibles con esa subzona, con lo que establece la ley. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer mi programa de uso público? Mi programa de uso público es que va a determinar cuál es la capacidad, cuál es el uso que se le va a dar a la zona, para que este uso no genere un impacto negativo sobre mi objeto de conservación. Por eso la importancia de conocer cuáles son los objetos de conservación, el decreto de creación y qué medidas establece el programa de manejo en relación al uso público. Hace falta analizar un poquito su programa de manejo. Espero que todos cuenten con programa de manejo, porque si no se cuenta con programa de manejo, pues de ahí ya sería una controversia, porque no te da pauta para, pero analizar, ¿no?, si las medidas que está ofreciendo el programa de manejo en relación a ese uso público, si son suficientes, si regula realmente la actividad. Si ustedes notan que falta una actividad o una regulación o algo, pues ya serían recomendaciones que se le harían al director, porque los programas de manejo no están escritos en piedra, o sea, no por publicarse en el Diario Oficial ya no se van a poder cambiar. No, la misma ley nos dice que cada 5 años el programa de manejo tiene que ser evaluado, y una vez que se evalúa se determina si requiere modificación o no. Entonces hay procesos de actualización. Por ejemplo, para el caso de la Dirección Península de Baja California, estamos en el proceso de actualización del programa de manejo de Loreto, de Vizcaíno, de Revillagigedo,
y de Guadalupe, y de San Pedro Mártir. Entonces, sí es importante que ustedes vayan notando qué es lo que hace falta regular para hacer la propuesta, ¿no? Cuando se actualice su programa de manejo. Pero sobre todo notar esas lagunas que vamos a poder regular mediante los programas de uso público y básicamente, bueno, y la otra pregunta que se pueden hacer es, bueno, ¿cómo le damos validez al programa de uso público? Actualmente se le da validez con el programa de manejo. En ese sentido, me faltó, por ejemplo, Cabo Pulmo, que ya terminó su programa de uso público y está en la actualización del programa de manejo, y es la oportunidad de establecer esos lineamientos que no lo tenía Cabo Pulmo, y ahora ya puedes decir, nada más se permiten 6 buzos por 40 minutos. Entonces, esa regulación tan específica que te da el programa de uso público, ya lo puedes meter en el programa de manejo. Entonces, eso se lo dejo como reflexiones finales, y espero que en el curso presencial ya podamos resolver dudas, ¿no?, respecto a cada uno de sus programas de manejo. Y les doy las gracias y les dejo mi correo por cualquier duda o comentario.